Qué grato es encontrarnos en este 17 de julio para conversar acerca del Espíritu Santo, un tema maravilloso que está en toda la palabra de Dios. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Mucho podemos decir acerca del Espíritu Santo, pero nos vamos a ir acotando a lo que nuestra guía nos dice y nos vamos a ir enfrentando situaciones muy maravillosas, especialmente este concepto de ser llenos del Espíritu Santo, porque si es un Dios que está con nosotros, que quiere guiarnos, ¿por qué no lo tenemos plenamente en nuestra vida? ¿Por qué no? Y no quiero usar la expresión, porque a veces nosotros podemos decir, bueno, voy a usar el Espíritu Santo para esto otro. No es una cosa así. Pero la Biblia es clara cuando dice en Lucas 11:9, dice, y yo os digo, ¿qué es lo que dice? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué te parece? 3 palabras, el pedir, el buscar y el llamar. Son de alguna manera expresiones que te dicen que uno debería clamar por el Espíritu Santo. Bueno, pero para eso tenemos que estar conscientes de la necesidad del Espíritu Santo. Yo creo que la gran mayoría, creo que la gran mayoría de los cristianos no tomamos conciencia de nuestra verdadera necesidad del Espíritu Santo. A pesar de que Dios está dispuesto a darnos el Espíritu Santo, fíjate, recuerdo en algunas conversaciones pasadas estuvimos mencionando esto de que qué padre, si su hijo le pide pan le da una piedra, o si pescado le da una serpiente. Entonces el Señor repite aquí en San Lucas 11, el texto que tú estabas leyendo, del 9 al 13, donde dice, o si pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, habéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Ah? A los que se lo pidan. Ahora, como decía, para esto tenemos que sentir la necesidad del Espíritu Santo. Si yo no siento la necesidad del Espíritu Santo, se me olvida pedirlo. Si no lo necesito, por eso que las palabras son bien decidoras, el pedir, el buscar, el llamar, ¿no es cierto? Son de alguna manera expresiones que tienen que salir de un corazón que está sintiendo la necesidad de el Espíritu Santo en su vida. La oración en realidad no consiste, porque esto podría ser una oración de pedir el Espíritu Santo, no consiste en persuadir a Dios a que acepte nuestra voluntad en cuanto a algo, sino a descubrir cuál es su voluntad al respecto nuestro. Esa es la gran diferencia cuando uno pide, por ejemplo, la unción del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. No estoy pidiendo que voy a tomar el Espíritu Santo porque me conviene, sino para que yo tenga y descubra cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y la voluntad de Dios siempre es lo mejor para sus hijos. Bueno, y tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad del Espíritu Santo. O sea, no se trata de que a veces tenemos un concepto totalmente errado de lo que significa tener el Espíritu Santo. Hay quienes piensan que el tener el Espíritu Santo significa que yo voy a poder hacer milagros y voy a hacer... El Señor no está en contra de que nosotros hagamos milagros, pero el milagro el Espíritu Santo es el que tiene que guiar a eso, porque yo puedo empezar a hacer milagros y el milagro no es corroborar que yo estoy bien. Recordemos lo que dijo el Señor. ¿Te acuerdas cuando le dicen al Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Bueno, y el Señor dice, no conozco. En Mateo, cuando habla acerca del fin del mundo. Exactamente. Entonces, tenemos que considerar de que el Espíritu Santo, nosotros somos los que tenemos que ser instrumentos del Espíritu Santo, no llamar al Espíritu Santo y considerarlo como el genio de la lámpara, que yo lo llamo, él viene y en ese momento yo hago milagros y hago una cantidad de cosas y consigo algunas cosas. No, yo soy instrumento, me pongo en las manos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace lo que él quiere, lo que conviene. Yo creo que uno tiene que ser cuidadoso con eso, porque es posible que Dios lo use como instrumento, pero Satanás está preocupado que no seamos instrumentos, sino que nos miremos a nosotros como capaces de hacer algo, cuando es el fruto del Espíritu Santo obrando en nosotros que debe hacer las cosas maravillosas. Ahora fíjate, se predica mucho del Espíritu Santo y hay quienes ponen toda su fe en
en los milagros. Dios hace milagros, no podemos decir que no hace milagros, pero no podemos poner nuestra fe solamente en los milagros, porque recordemos que Satanás también hace milagros. Y en el último tiempo va a ser una escalada de milagros. Claro que sí. Para justamente engañar aún a los escogidos, dice la palabra de Dios. Por eso que cuando Jesús estuvo en la tierra y les dio este don maravilloso a los discípulos, allí en Hechos 1:4 dice, estaban juntos, un detalle, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, está haciendo referencia a cómo les había prometido el Consolador, el Espíritu Santo, el Paracleto, el Guía, el Abogado, ¿no es cierto? Y en el 5 dice, porque ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, para cumplir una profecía, ¿no es cierto? Dentro de 40 días serían ellos llenos del Espíritu Santo. Oye, y fíjate, aquí, en lo que dicen a continuación, se nota la necesidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo hiciera un cambio en ellos. ¿Por qué? Porque Él les estaba diciendo eso, y entonces dice, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo, no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor estaba diciendo la necesidad del Espíritu Santo, y ellos estaban pensando si iba a ser restaurado el Israel en ese tiempo, en el reino terrenal. Seguían pensando en el reino terrenal. Entonces, aquí se muestra la necesidad que tenía justamente del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino, cambió su forma de pensar, cambió su forma de ver, y ellos notaron allí lo que realmente necesitaban. El Espíritu Santo les dio la dirección, podríamos decir, hacia la cual caminar. Entonces, nosotros vemos la obra del Espíritu Santo en los discípulos. Cuando éste se manifiesta, cambió totalmente la situación. ¿Qué les dice después en el versículo 8, que es puntualmente lo que es ser lleno del Espíritu Santo? Porque allí está justamente, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, en esa condicionalidad, con el Espíritu Santo, ellos iban a ser los testigos genuinos de Cristo. Ahora, vuelvo a insistir sobre el tema. Él dice, recibiréis poder, pero recordemos, es el Espíritu el que guía, el que dirige. No recibo poder para usarlo yo. El poder lo tiene el Espíritu Santo para usarme a mí. El Espíritu Santo puede hacer maravillas, por mi intermedio puede hacer maravillas, pero no puedo pensar en que soy yo el que voy a dirigir al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que me dirige a mí. Incluso en alguna oportunidad allí los discípulos estaban predicando después de esta intervención, ¿no es cierto? Y apareció un mago que quiso pedirle, ¿por qué no nos vende ese poder? Mira él quería lo que están sanar, haciendo. Quería hacer todo. Y la respuesta de ellos, mira, vamos a orar por ti, a ver si Dios te perdona el pecado que estás cometiendo, si esto no se usa. Somos nosotros los instrumentos. Claro que sí. Y de hecho los discípulos así lo hicieron, y hicieron cosas maravillosas. Pedro mismo, ¿no es cierto?, actuó con una predicación extraordinaria. Los discípulos comenzaron a hablar en lengua, o sea, el Espíritu Santo los llenó y actuaron como personas dignas de ser hijos de Dios. Amables oyentes, un placer haber estado con ustedes. Los esperamos para una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Si alguien le pregunta si alguna vez fue lleno del Espíritu Santo, ¿qué le respondería y por qué? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.